Hola, shalom, bienvenidos a esta semana, nuestro espacio de tertulia donde repasamos algunas de las noticias importantes de los últimos días. Esta semana seguimos asistiendo al rifirrafe entre Israel y Estados Unidos, entre Netanyahu y Obama, sobre la famosa cuestión de los asentamientos. Luego los sobresaltos relativos al armamento nuclear de Irán. El viaje de Lieberman, ministro de Asuntos Exteriores, a América Latina. Pero esta semana quisiera enfocar nuestro debate en torno a una noticia y un artículo de opinión publicados hace unos días. La noticia primero. Nablus, en Cisjordania, posee el récord Guinness del knafe más grande del mundo. 74 metros de longitud y pesa 2 toneladas. El día del establecimiento del récord, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, afirmó que el knafe es más que un dulce, y para él, este knafe más grande del mundo simboliza la mejora de la economía y la eficiente labor de las fuerzas de seguridad en Cisjordania. Y de esto habla el artículo que he mencionado, firmado por Esther Chabot, en el Excelsior de México. Notable mejoría económica en Cisjordania. Y para hablarnos de este tema, tenemos al teléfono a la autora de este artículo, Esther Chabot, analista mexicana sobre temas de Medio Oriente, periodista del Excelsior. Esther Chabot, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Pascal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto. Y aquí en nuestro estudio, Nicole Michel Morelli, periodista venezolana, especialista en el mundo árabe y en el conflicto israelí-palestino. Michel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pascal. Gracias. Esther, vamos a empezar contigo y quizás yo quisiera empezar con el enfoque más periodístico. ¿Por qué no hay más noticias de esta envergadura, noticias positivas, optimistas sobre Palestina y sobre Israel? Porque este es realmente un avance importante. Sí, efectivamente creo que sería todo un tema de estudio de la psicología social y de el manejo de los medios de comunicación, este tema de el atractivo, la seducción que por lo general ejercen las malas noticias en contraposición con la indiferencia o la pasividad con la que se asumen las buenas noticias. Hay hasta la famosa frase en inglés de no news, good news, y no news significa que las cosas están bien y por lo tanto no es noticia. Así que hay un cierto morbo, creo, en general en la opinión pública que permite que las malas noticias vendan más y que se cree un círculo vicioso en donde los medios de comunicación les interesa resaltar sobre todo las malas noticias porque saben que justamente eso es lo que atrae más público. Pues basta con ver todas estas revistas y materiales que se les llama de nota roja, donde se habla de crímenes sangrientos y de canibalismo y de tragedias inconmensurables y saber cuánto atractivo tienen estos materiales para un público muy amplio, a diferencia de lo que ocurre cuando la noticia es una noticia positiva. Uh-huh. Nicole, ¿estás de acuerdo con esto? Sabemos que cuando un perro muerde a un niño, esto no es noticia, y cuando el niño muerde al perro, esto sí que es noticia. Pero no hay algo más cuando se trata de Israel. Totalmente. Lo que dice Esther y lo que dices tú es una realidad de la actualidad y sin duda alguna el amarillismo, todas esas noticias crueles son realmente las que vende tristemente. Y en el periodismo es lo que mucho se lucha en las escuelas de periodismo en todas partes del mundo, pero es una realidad de las editoriales, de los periódicos, de los medios de comunicación, de las televisoras, de las radios, porque es lo que llama la atención. Y en especial el conflicto palestino-israelí vende esa misma palabra, el conflicto. O sea, una buena noticia allí es como una pequeña nota dentro de cualquier, como una aguja en un pajar, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión pequeña, una noticia fuerte, sangrienta, de conflicto, y más aún cuando se trata de atacar la posición israelí, es realmente una noticia. Y lo vemos muchísimo. Había, por ejemplo, existe un periodista, el que representa CNN en español, José Levi, en Israel. Muchas veces yo me acuerdo personas en Venezuela que se quejaban de su postura periodística
porque de repente sus noticias eran y sus reportes eran un poco más a favor de la realidad palestina que israelí, y quizás él estaba un poco guiado por la editorial del medio de comunicación que representa. Sin duda alguna, las noticias sangrientas son las que venden más. Pero no hay, en el caso de Israel, en el caso de Palestina, como algo más, Esther, como que hay, sí, no sé, creo que sí, en el caso de Israel y Palestina esto se acentúa, y creo que se acentúa porque desgraciadamente dentro de buena parte de la opinión pública internacional el tema del conflicto árabe-israelí ha sido utilizado por muchos núcleos para realizar una identificación moral que los sitúa a estos espectadores dentro del bando de los políticamente correctos o de los políticamente incorrectos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como que paradójicamente, a pesar de que el conflicto árabe-israelí es solo uno de los muchos conflictos que existen en el mundo, se ha convertido en un conflicto realmente central para conformar la supuesta identidad política o simpatías políticas y la moralidad de grandes sectores de la opinión pública. Uh-huh. No sé si esto queda claro. O sea, como que ser pro-palestino en el mundo actual tiene una cierta connotación distinguida, moralmente aceptable, mientras que ser pro-israelí por lo general se asume como lo contrario. Y por lo tanto, pues esto se convierte en algo mucho más fuerte, mucho más central y más presente, este conflicto manejado de esta forma, que lo que ocurre con cualquier otro conflicto en el mundo. Sí, por ejemplo, es que lo que dice Esther es una realidad. Mira, por ejemplo, el kefir, el pañuelo palestino, ¿no? Más allá de lo que lo usaba Yasser Arafat, se convirtió en una moda y ya lo ves en todas partes del mundo. Es que personas hasta que no son, obviamente, no tienen ni idea del significado que tiene ideológico, ya lo utilizan en la moda, se ven en las pasarelas de Milán, de Nueva York, en esas exposiciones más fashion, ¿me entiendes? O sea, sin duda alguna, por ejemplo, Medio Oriente, en Jerusalén, yo creo que según se aglomeran la mayor cantidad de corresponsales extranjeros, periodistas, acreditados en un país. Y eso, sin duda alguna, siendo una región tan pequeña. Por ejemplo, hablas de Cisjordania, que la capital es Ramallah. Tiene 2.899.927 habitantes. Esto es muy preciso. Completamente. Entre 20 y 40 kilómetros de ancho, delimitado, eso para que la gente un poco entienda Cisjordania. Al este por Jordán y Mar Muerto, y oeste, norte y sur por Israel. Imagínate. A través de la demarcación, pues, que se estableció, como conocemos, en el armisticio árabe-israelí de 1949, que todos conocemos como la llamada Línea Verde. Y Cisjordania, es muy curiosa estos datos, por ejemplo, llamada modernamente en las lenguas latinas por llamarse, en el lado de aquí, es la ribera occidental, y la que era Transjordania es conocida como más allá del Jordán, en ese significado de las lenguas latinas, o sea, Transjordania, que es la actual Jordania. Sin duda alguna es una situación, o sea, estamos hablando de un pequeño territorio, de un número mínimo de habitantes, a diferencia de otras realidades, y de una connotación importantísima. Es como hablar en el lado latinoamericano de Cuba, o sea, Cuba tan pequeño, con tan pocos habitantes, y también sonó y quizás casi puso al mundo a temblar. Son más allá de la cantidad, es la intensidad que la misma comunidad internacional, que los mismos actualmente medios de comunicación han querido hacer de estos conflictos. Uh-huh. Y bueno, entonces en este conflicto a veces vemos luces, vemos cosas, puntos positivos, y uno de ellos es el hecho de que la economía en Cisjordania está mejorando. Esto lo ha mencionado Esther en su artículo, y varios informes nos dicen que el crecimiento del PIB de esta región, de Cisjordania, podría ser incluso del 7% en 2009, mucho más que los años anteriores. Vemos una evolución en los 3 años que han venido hasta aquí. Esta es una pregunta un poco delicada. ¿Podemos imaginarnos a un palestino
¿Puede el mundo occidental imaginarse a un palestino distinto de un mendigo y distinto de una víctima, Esther? Bueno, creo que la mayor parte del público en el mundo no puede hacerlo porque no está habituado a ver una imagen como esa, en buena parte por todo lo que ya comentamos hace un rato. Pero la realidad es que existe un gran sector de la población palestina, sobre todo en Cisjordania, que hoy por hoy pues se maneja en niveles de normalidad bastante aceptables con todo y lo conflictivo que resulta la situación con la presencia de los asentamientos judíos y con toda la cuestión de la falta de existencia de un Estado palestino independiente. Por ejemplo, más allá de lo que mencioné en el artículo acerca de la Cámara de Comercio israelí-palestina que ya está funcionando, estaba yo revisando algunos otros datos económicos y me encontré con que hay hoy por hoy un proyecto que acaba de ser lanzado apenas hace 3 días de cooperación para en firmas de alta tecnología, como le llaman high-tech y software, entre Israel y compañías palestinas. Y este es un proyecto que está incluyendo a 100 compañías de software israelíes con 50 compañías palestinas de software, con la intención de crear proyectos conjuntos que eventualmente puedan llegar a producir un volumen de hasta $100 millones al año de utilidades. Esto obviamente nos habla de que existen pues estos profesionales palestinos, estos hombres de negocio, estos empleados que se conducen pues a la manera que todos conocemos y que están teniendo hoy por hoy una relación mucho más intensa con sus contrapartes israelíes con objeto de fomentar la prosperidad común y la construcción de canales de confianza que puedan permitir avanzar eventualmente también en términos políticos. Tú, Nicole, que viaja mucho en el mundo, ¿también ves esta imagen del palestino como víctima? Sí, la realidad es que el palestino se ha visto como víctima no tan solo en la comunidad internacional, sino en su propio en sus propios correligionarios. Hay una realidad también que yace bastante en todo eso, muchos rechazos dentro del mundo árabe musulmán a sus propios palestinos. Hay una historia, yo sé que hablar ahora de historia es muy fuerte, ¿no? Pero hay que recordar que estuvieron la disolución del Imperio Otomano en el año 22, la región pasó a formar parte del mandato británico a Palestina. Durante la guerra árabe-israelí en el año 48 Jordania la anexó. Jordania tiene en el armisticio del año 49 Jordania tiene muchas cosas que deberle a los palestinos, definió sus límites provisionales mediante la línea verde y después entre el año 48 y 67 permaneció bajo la administración jordana. Y ahí hay algo que yo quería destacar, un detalle bastante interesante, la anexión de Judea y Samaria, como se conocía, por cierto, a Cisjordania, en los términos utilizados más, vamos a decir, antiguamente por los judíos. A Jordania pues no fue reconocida por la comunidad internacional, a excepción del Imperio Británico y Pakistán. Pero en el año 51, en la mezquita de Al-Aqsa, asesinaron a Abdullah I de Jordania por un palestino. Ajá. Después de varios intentos fallidos y ante los propios ojos de su nieto, el recordado Hussein, quien también estuvo a punto de morir, pero le habían disparado a la par de su abuelo y se había salvado por una medalla que le colgaba. Es cierto que hay una realidad intensa dentro de ellos mismos, sí, que ha impedido muchísimo y que ellos han utilizado bastante psicológicamente esa postura de víctima para dar un poco, vamos a decir una palabra bastante simple, de lástima ante la comunidad internacional. El mismo Yasser Arafat, y yo hice una tesis en la Universidad Central de Venezuela, que fue la primera tesis sobre este conflicto, justamente de la imagen del conflicto palestino-israelí a través de la imagen de la vida de Ariel Sharon y de Yasser Arafat, porque aunque no parezca, ambos eran muy parecidos y muy distintos, que parece una cuestión bastante compleja entenderla, porque ambos se llevan un año de diferencia. Sí. Yasser Arafat, Ariel Sharon nace en el año 28 y Yasser Arafat en el año 29, y los dos supuestamente en Al-Quds para los árabes, Jerusalén, y Jerusalén en Israel para los judíos. Y ciertamente Yasser Arafat
se hacían cuando él estaba en la mucata, y habían estos disparos, él ponía una vela y le encantaban que me lo contaba un corresponsal, Rami Urgaf, que trabajaba en El Mundo, que la gente le tomara fotos él con una vela en la oscuridad para que vean de que la luz se fue. Es un poco esa imagen que han querido, que es fatal en la vida, pasar de lástima para poder recibir la ayuda internacional, y el pueblo palestino es un pueblo muy digno, un pueblo como cualquier otro, que algo sí quiero destacar, que necesita, y a través de esta realidad que se está viendo, que lo destaca Esther en su artículo, necesitan progresar y necesitan un Estado. Y se necesita, a raíz de lo que me habéis contado las dos, necesita un cambio de mentalidad paulatino, es decir, que las mentalidades cambien para percibir al palestino también como un hombre de negocio, como una persona que puede sentarse... Mira, Pascal, por ejemplo, yo conozco muy bien a Ibrahim Al-Zembe, es el embajador de la Autoridad Nacional Palestina. Él actualmente está en Brasil. Lo ves, un hombre de negocios, un hombre interesantísimo, estuvo en Colombia, representó Venezuela, en los tiempos estoy hablando en el año 2003, 2004, y tenía muchísimos intercambios. Él me hablaba bastante, estaba realizando esta investigación, y realmente hay una gran necesidad, pero hay un problema interno muy grande, ideológico, que tiene actualmente y lleva ya arrastrado, que es el problema, sabemos, entre Al-Fatah, que está liderizado por el actual presidente Mahmoud Abbas, y el problema tan grave, y yo creo que Esther sabrá un poco de eso, porque sabemos que por ejemplo, el desempleo en Cisjordania estaba en 20%, pero en Gaza, en la Franja de Gaza, estaba en 34%, 34, sí. Actualmente. Sí, entonces, de hecho quiero... Sí, Esther, perdón. Sí, yo lo que quería agregar es que esta prosperidad de la que hablé en el artículo de la semana pasada es una prosperidad que no ha surgido por generación espontánea y que tiene bases bastante firmes, que creo que es pertinente analizar si se quiere ver por dónde deberían ir las cosas, como para crear una dinámica positiva. Creo que ese desarrollo que data de unos 3 años para acá tiene que ver con el hecho de que se logró romper hasta cierto punto el círculo vicioso de violencia, represalias, miseria, muerte, que había prevalecido a lo largo de los años estos del 2000 al 2004-05 de la segunda intifada. Y esto se consiguió con un esfuerzo conjunto tanto de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas como de los gobiernos israelíes que les tocó actuar del 2006 hasta la fecha. Hubo aquí una colaboración de los Estados Unidos en el sentido de que fuerzas de seguridad palestinas estuvieron trasladándose a Jordania para tener entrenamiento bajo las órdenes de un general norteamericano, el general Kate Dayton, con el objeto de que estas fuerzas fueran mucho más eficientes, que se limpiaran de corrupción y que consiguieran verdaderamente imponer un orden y una ausencia de violencia terrorista dentro de Cisjordania. Esto fue, pues, de alguna forma el detonante de la posibilidad de que se comenzaran a desarrollar ciertas áreas económicas que habían estado, pues, apagadas y canceladas por efecto de los círculos de violencia tan terribles que existían allí. Por ejemplo, el turismo, que es algo que menciono yo en el artículo. El turismo en Jericó, el turismo en Belén han tenido crecimientos realmente monumentales en estos últimos 2 años, gracias a que justamente el turista puede contar con una atmósfera de paz, de tranquilidad y de seguridad que le permite realizar las peregrinaciones en la época navideña, en la época de la Semana Santa, en fin, que se trata de una dinámica nueva que se impuso a partir del 2006 gracias a todos estos esfuerzos conjuntos, en donde se logró reducir a límites ya muy menores la violencia terrorista. Y aquí, por ejemplo, el contraste con Gaza es muy grande. O sea, Gaza es exactamente la otra cara de la moneda. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden derivar de este contraste, Nicole? Las consecuencias... de este contraste entre una Cisjordania que mejora drásticamente y una situación más catastrófica. Has mencionado el desempleo enorme que hay en Gaza. Claro, el estancamiento continuo.
las consecuencias. La frase estrella, el estancamiento continuo, porque si Gaza es parte de Palestina, entonces Mahmoud Abbas, que por cierto cada vez lo tiene difícil porque se puede desarrollar Cisjordania y es importantísimo obviamente para los palestinos esta realidad y todo lo que se vaya realizando, pero Israel hay que poner un punto importante, que la mejora es gracias al aligeramiento que tiene Israel actualmente. Obviamente que si Israel no aportara este aligeramiento que hay en cuanto a la seguridad, en cuanto al intercambio, en cuanto a abrirse un poco más a Cisjordania, pues la realidad de Cisjordania no sería la actual, como se está mencionando en el artículo, ¿no? Del progreso económico. Pero obviamente Mahmoud Abbas lo ha tenido muy difícil con respecto a Gaza, y de allí que la realidad es la necesidad que tienen ellos de diálogo interno y de resolver esa situación. Incluso yo me acuerdo que había destacado mucho, había un gran líder, porque se estaba cuestionando bastante para Mahmoud Abbas, incluso si él tiene bastante apoyo del Estado de Israel para solucionar la situación en Gaza, pues lo van a culpar los grupos islamistas de esto. Obviamente que ellos no quieren nada que ver con ningún aporte de Israel, por más que en esta realidad cuando hablamos de dinero todo es maravilloso, pero si estamos hablando de apoyo es otra realidad, y se junta mucho el tema pasional de la religión y de las ideologías, y de allí que se hablaba mucho, se decía, se acaba un poco el nombre en algunos artículos que he leído, de Marwa Berghouti, que es este líder que está encarcelado por Israel y que sin duda alguna para los jóvenes es un gran líder, y se dice quizás ser el posible sucesor de Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Entonces el estancamiento va a continuar porque Gaza es parte de Palestina. Sí, pero tú, Nicole, mencionas mucho la parte de Israel, es decir, la responsabilidad de Israel en la mejoría de Cisjordania. Pero tú, Esther, ¿no piensas que también hay un esfuerzo muy grande que se ha hecho por parte de Palestina, del lado de Cisjordania? O sea, me refiero a Mahmoud Abbas, subsanar la economía, nombrar a ese primer ministro. Sí, yo creo, por eso yo hablaba de un esfuerzo conjunto. O sea, realmente ha habido una cooperación eficiente entre las autoridades israelíes, fuerzas de seguridad israelíes y también fuerzas palestinas. Creo que ahí ha habido una combinación afortunada, exitosa, que ha permitido justamente la realización de todo este tipo de nuevas iniciativas, como por ejemplo la instalación de esta Cámara de Comercio e Industria palestino-israelí, que apenas en mayo se acaba de lanzar oficialmente, aunque ya se había sido fundada desde octubre pasado. Y creo que son muchas las áreas en las que hay esta colaboración, y bueno, esto habla bien tanto de una parte como de la otra, o sea que ha habido la disposición, ha habido la capacidad, ha habido la eficiencia o los gérmenes de confianza mutua como para poder realmente producir estos resultados positivos. Por eso decía yo que se había cambiado el círculo vicioso anterior ahora por un círculo que quizá puede ser virtuoso o que es virtuoso y que puede tener alcances mucho mayores si la tendencia se mantiene en tal como va. Y bueno, para esto es importante que también haya avances políticos, y esto es pues el gran desafío, o sea que el gobierno israelí actual junto con Mahmoud Abbas y con los otros actores internacionales pues logren sacudirse de muchos de los elementos que los mantienen estancados o que están generando situaciones que podrían ser adversas. O sea, creo que el momento es delicado, es un momento plástico en donde muchas cosas pueden cambiar, y por eso mismo es que pues hay la esperanza de que las decisiones sean afortunadas y correctas y que no vaya a haber equivocaciones y errores que posibiliten una marcha atrás de esto que se ha conseguido al menos en Cisjordania. ¿Qué fuerza de atracción puede tener el ejemplo de Cisjordania para Gaza? Es decir, ¿Cisjordania puede ser como modelo para Gaza o Gaza puede ser el modelo para los jóvenes de Cisjordania? ¿Qué opinas? Yo creo que esa pregunta es muy difícil de responderla porque dentro de el manejo que realizan ideologías muy radicalizadas, fanatizadas, basadas en concepciones religiosas que pretenden tener la verdad absoluta, como las que se maneja el islamismo del Hamas, muchas veces no prevalece una racionalidad capaz de
evaluar de una manera más objetiva cuál es la ganancia que puede producir un espíritu negociador, colaborador, y que, en fin, que intente ponerse de acuerdo mediante diálogos con el enemigo. Entonces, es difícil saber hasta qué punto esa racionalidad va a permanecer ausente dentro del liderazgo del Hamas y, por lo tanto, dentro de su público, o hasta qué punto, en determinado momento, la realidad se va a imponer y van a aflojar en cuanto a su persistencia en mantenerse dentro de esta postura de no reconocimiento al Estado de Israel, de aspiración a destruirlo para sustituirlo por un Estado palestino árabe islamista en todo lo largo y ancho de la región. Creo que es difícil prever qué es lo que puede suceder al respecto, pero creo que siempre hay más garantías de que se imponga el espíritu positivo si es que este espíritu se logra ir consolidando y fortaleciendo con el paso del tiempo. Sí, hablando todavía de este espíritu positivo, he leído algunas críticas sobre la mejoría de la situación en Cisjordania, incluso en algunos medios por aquí, en España, y en prensa extranjera de Occidente, según los cuales la mejoría, la creación de la Cámara de Comercio Israelí-Palestina sirve los intereses de Israel, está hecho a la medida de los intereses de Israel, pero ¿no crees que también sirve los intereses de Palestina y los intereses de la paz en la región? Pues claro, ¿cuánto dinero no da Israel a los palestinos? ¿Cuánta ayuda no ha dado Israel, que ha congelado en situaciones desbordantes, obviamente, donde ellos analizan? No estamos hablando, en el periodismo es difícil la objetividad, ¿no? Yeah. Hay que ser realista. Israel también ha cometido sus errores en los ataques, en sus estrategias militares, en esta situación, en este conflicto junto a los palestinos. No queremos poner a Israel como el grandioso y los palestinos como los erróneos, ¿no? Ahí llevan su culpa cada quien y sus virtudes cada quien. Lo cierto es que ha habido esfuerzos, claro que sí, pero lamentablemente el extremismo es el gran obstáculo dentro de estas realidades. Hay que mantener ese espíritu optimista. Ojalá realmente todo esto se pudiera ayudar, ojalá los medios de comunicación se comprometieran a divulgar un poco más noticias tan positivas como pueden ser estas de unión económica, high-tech, business entre israelíes y palestinos. Incluso yo me acuerdo que investigando había una unión entre el casino palestino, habían socios israelíes que hasta el hijo de Ariel Sharon estaba metido en ello. O sea, sí puede haber. Lamentablemente también hay mucho dinero atrás de todo esto. Hay una realidad. Hay dinero, intereses. El mismo mundo árabe musulmán, lamentablemente tienen que hacer un poco más de reflexión ante la realidad de los palestinos, porque a la hora de hacerse eco ante los medios de comunicación sobre sus correligionarios, obviamente son grandes defensores, pero cuando están en puerta cerrada el vocabulario y las ideas y todos los conceptos son completamente distintos, y eso es lo lamentable y es lo que también los medios de comunicación deben de destacar en esta realidad. Israel también debe de tomar mucha reflexión, muchas estrategias. Está siendo ahora punto de mira el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, ¿no? Porque no es una persona que, o sea, a diferencia de Tzipi Livni, pues tiene una metodología un poco distinta, no está tomado ante la comunidad internacional como el que más concede ante todas estas realidades, ¿no? Entonces, el gobierno de Netanyahu debe ser un gobierno de mucha cautela. Estamos ante una nueva era con Barack Obama, que ha puesto, por cierto, ha dicho, los israelíes deben de reconocer de que del mismo modo que no pueden negarse al derecho de Israel a existir, tampoco puede negarse el de Palestina. Y lo ha dicho hace semanas, lo dijo Barack Obama.
en un cambio sin duda alguna que le está dando a realidades junto con Hillary Clinton del sistema internacional. Entonces deben de cambiar todas estas situaciones, porque desde que murió Yasser Arafat, o sea, dos personajes, muere Yasser Arafat y Ariel Sharon al poco tiempo cae en coma y sale de lo que es el halcón mayor que había liderizado tanto y había marcado tanto la historia desde la creación del año 48 de Israel. Se cambiaron bastantes esquemas, porque Arafat era Palestina y Palestina era Arafat. O sea, eso es una realidad. Entonces, Mahmoud Abbas, por más que sea que viene de Al-Fatah, que era estrecho dentro de la relación con Yasser Arafat, vino con una tónica mucho más amable, más amigable, más conciliadora, con ganas, porque era imposible, hay que ser realista, de ver por más unión de manos y abrazos que hubo entre Yasser Arafat e Isaac Rabin, en esa foto tan grandiosa y mediatizada con Bill Clinton. Era imposible que haya paz, porque entre ellos, o sea, Yasser Arafat buscaba algo mucho más profundo ante su imagen que llegar a un acuerdo. Y aquí hay mucho dinero detrás, muchos intereses, siempre lo he dicho. Bueno, no sé si Esther quieres intervenir más. Bueno, pues no, realmente nada más hemos hablado, hicimos referencia al artículo que dio pie a toda esta discusión, y pues a mí me gustaría, por si los escuchas tienen curiosidad en leerlo completo, por supuesto, dar la dirección electrónica donde lo pueden consultar. No sé si te parece bien. Por supuesto. Sí, bueno, es www.nuevoexcelsior.com.mx, Excelsior con XC, nuevoexcelsior.com.mx. Y bueno, allí en Esther Chabot aparecen todas las colaboraciones de los últimos 2 meses. Pueden consultar el del domingo pasado, y que ese es el artículo al que hicimos referencia. Y bueno, pues que ojalá que haya más oportunidades de seguir comentando buenas noticias, por más que existan todavía muchas áreas que es necesario resolver y que siguen siendo complicadas, difíciles y conflictivas. Claro que sí, eso sí es verdad. Y yo ciertamente, una frase yo creo célebre que siempre he dicho es la que pronunció uno de los grandes filósofos, Baruch Spinoza, que dice: no se trata de juzgar, sino de comprender. Bueno, con estas palabras concluyo y les agradezco. Esther Chabot, muchas gracias. Por nada, Pascal. Hasta luego, Nicole. Hasta luego, Esther. Un placer. Gracias, Nicole. Igualmente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.